Estuvimos la semana pasada leyendo en el capítulo 11. Esta es una historia muy conocida, es una parábola, la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 1. El propósito de Jesús cuando vino aquí a la tierra, el propósito era poder presentar el reino de Dios, presentarnos a nosotros el reino de Dios. Y vamos a ver que a partir del capítulo 5, Jesús comienza a mostrarnos y a enseñarnos por medio del Sermón del Monte lo que el carácter de un ciudadano del reino. Amén. Había compartido que el carácter de un ciudadano del reino, aquellos que heredaban el reino de los cielos, era alguien humilde, alguien que entregaba su corazón, alguien que no retenía nada, sino que se entregaba, ¿sí? Que reconocía que necesitaba a Dios, que reconocía sus debilidades, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos que necesitamos de Dios, es ahí cuando nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Ellos son los que heredarán, ¿sí? Somos nosotros los que heredamos, los que ya nos pertenece el reino, los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, ¿sí? Ese era el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. El reino de Dios se acercó a nosotros. Amén. Y nos dice cómo debe de ser nuestro carácter. También, si nosotros seguíamos en la lectura, nos habla acerca de la responsabilidad que hay en nosotros. Una vez que nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, hay una responsabilidad en nuestra vida. Hay una responsabilidad que Dios pone. Así como el mensaje llegó a nosotros, así de la misma forma nosotros debemos de hacer llegar ese mismo mensaje, sin adulterar, sin quitar nada, a aquella persona que esté en oscuridad. Porque hoy nosotros somos la luz y la sal de la tierra. A medida que pasa la enseñanza de Jesús, Él comienza a redefinir incluso también lo que es la ley. Él dijo, yo vine a cumplir la ley. No vengo a sacar ni a poner nada nuevo. Vengo a enseñar, a corregir lo que estaba mal interpretado. Y Él comienza su enseñanza diciendo, ¿escucharon que fue dicho esto? Bueno, yo digo que es así. Escucharon que fue dicho, no matarás, pero aquel que insulta a su hermano, aquel que odia a su hermano, también está matando a esa persona, ¿sí? Con la mente, con el corazón, quizás no con las manos. Entonces Jesús venía a definir que la ley no solamente era algo exterior, sino que era algo que tenía que salir de nuestro corazón. Amén. Él comienza a corregir lo que es la ley. Comienza a corregir, no la ley, sino la interpretación que los religiosos de la época hacían. Él corrige lo que venían diciendo los escribas y los fariseos. Él revela la intención, la verdadera intención de la ley de Dios. Y luego vamos a ver que hay milagros que Jesús comienza a hacer. Dice la Biblia que Él no solamente venía a enseñar, sino que venía a poner en libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Y vemos una gran cantidad de milagros que hace Jesús y que Mateo comienza a relatar. Pero a pesar de las enseñanzas, a pesar de los milagros, a pesar de redefinir la interpretación, de mostrarnos el corazón de la ley, pudimos ver la semana pasada que muchas personas en la región de Galilea, a pesar de ver los milagros, a pesar de escuchar las enseñanzas, a pesar de ver a grandes milagros de Dios, dice la Biblia que ellos lo rechazaban. Y eso hace que Jesús comience a reprochar a esta gente de la región de Galilea en donde Él se movía. Y Él les dice, ¿cuánta gente hubiese querido poder ver lo que ustedes están viendo? Escuchar lo que ustedes escuchan.
Porque si hubieran visto y oído las cosas que ustedes están viendo y escuchando, habría perdón, hubieran encontrado la salvación. Ahora la salvación ha llegado, el reino ha llegado a ustedes, pero ustedes no quieren saber nada. Dice la Biblia que ellos ignoraban. ¿Por qué ignoraban? Porque había dureza en su corazón, había orgullo. Entonces eso no hacía que la palabra pueda penetrar. Y Jesús les reprochaba que esta condición, esta forma de dureza, hacía que nosotros lleváramos una carga muy pesada. Jesús decía, dame esa carga. Vengan a mí todos los cargados y todos los trabajados, que yo los voy a hacer descansar, decía Jesús. Tráiganme sus cargas. ¿Cuál era la carga? ¿Cuál es la carga pesada? Uno dice, bueno, es la enfermedad, es una falta de trabajo, pero no. La carga pesada que Jesús estaba hablando era la condenación eterna, el castigo por el cual todos los que pecamos, dice la Biblia, merecemos la muerte. Esa carga es una carga muy pesada que no vamos a poder soportarlo. Entonces Jesús les dijo en aquella época, y hoy también nos dice a nosotros, tráiganme esa carga. Yo las voy a llevar. Él ya sufrió por nosotros. Dios quiere que nosotros podamos vivir en libertad, que nosotros podamos vivir en una vida conforme a su voluntad. Amén. Jesús continúa luego de esto enseñando y lo hace por medio de una nueva forma, por medio de parábolas. Y van a ver que a partir del capítulo 3 en adelante, Jesús ahora nos va a enseñar o va a tratar de mostrarnos cómo es el reino de Dios, cómo es el reino. Como nosotros no sabemos, como nunca lo hemos visto, y como la gente de esa época nunca había visto, Jesús comenzó a utilizar las parábolas para poder comparar. Esa es una parábola. La parábola es una comparación, para poder uno más o menos imaginar con algo que nosotros conocemos, algo desconocido, para que tengamos al menos una idea. No vamos a conocer al 100% cómo es, pero por lo menos que con los ejemplos cotidianos podamos lograr entender. Amén. Pero habíamos dicho que la revelación venía de parte de Dios una vez que nosotros nos abríamos al mensaje de Dios. Entonces, la parábola que hoy quiero poder compartirles es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es la única en donde él no compara, porque es cómo nace el reino de Dios. La parábola del sembrador es eso, cómo nace el reino de Dios. Luego las otras parábolas, ustedes van a ver que dice, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Y lo compara como un tesoro, como un campo que había una perla de gran valor. Lo compara con la oveja perdida, lo compara y comienza a comparar para que nosotros podamos entender cómo es el reino de Dios y cómo es vivir en el reino de Dios. Pero esta primera parábola no comienza así, sino comienza diciéndonos cómo es que nace. Versículo 1 del capítulo 13 del libro de Mateo, vamos a leer, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos por la palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dios de la gloria, Señor, permítenos poder entender, Dios, lo que tú
tienes para nosotros. Dios de la gloria, queremos tener un corazón receptivo, Padre. Dios de la gloria, Señor, quita de nuestra mente, Señor, toda preocupación, todo pensamiento, Señor, que nos distrae, Señor, de este momento, Señor, en que tú quieres hablarnos. Permítenos poder comprender, poder aprender, Señor, y poder caminar en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder escucharte, Dios. Unge mis labios, Dios de la gloria, Señor. Gracias te doy, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La historia es muy sencilla. Fíjense que la historia es un sembrador que planta una semilla en cuatro tipos de suelos, en 4 terrenos. Tres de estos terrenos no producen fruto. Ni siquiera penetra en algunos de estos terrenos la semilla, en otros no hace raíz, en el otro brota, pero es ahogada por los espinos. Pero una de estos suelos dice que tiene éxito, ¿sí? Pero un éxito extraordinario, que dice que de uno salió 30, de uno salió 60, de uno salió 100. Eso es algo extraordinario. La gente de esa época podía entender esta historia. Aquella persona que conoce más o menos de plantas y del suelo, que hoy también esté escuchando, dirá, junto al camino no va a dar porque es duro. El camino no va a penetrar. La que creció entre pedregales tampoco. Toda la gente que conoce de plantas va a entender esta historia, porque es algo con el que está familiarizado, y eso era la intención de Jesús, demostrarnos su reino con algo con el que nosotros estemos familiarizados. La semilla cayó en una tierra dura y no pudo penetrar la semilla. En otra, la capa era muy delgada y como no había mucha tierra o profundidad, no echó raíces. La otra se ahogó, pero la que estaba en buena tierra dio una gran cosecha, una gran cantidad de frutos. Ahora, no solamente hablaba por parábolas. ¿Por qué utilizaba esa forma de poder enseñar? Y en el verso es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Jesús les explica luego a los discípulos la intención de la parábola, ¿sí? El propósito de la parábola. Y uno dirá, bueno, ya explicó Jesús y sigo sin entender. Pareciera que Jesús está queriendo revelarnos algo, está queriendo revelar algo, pero a su vez también pareciera que nos estuviese ocultando la verdad. Él quiere revelar la verdad, pero a la misma vez pareciera que la parábola está escondiendo la verdad. Entonces, la parábola para nosotros, cuando nosotros la leemos y todo aquel que la escucha, tiene un doble propósito en nosotros. Cuando es anunciado, y esto lo dijo Jesús, tiene un doble propósito. Para algunos que lo entiendan y otros, escuchando la misma parábola, no lo entiendan. Entonces, él habló acerca de esto en el capítulo 11. Pero en el versículo 11 dice, y respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y aquí está la clave para que nosotros podamos entender el propósito de la parábola. Aquí está la clave. A algunos les es dado y a otros no les es dado. Es así, de simple. A algunos les es dado el entendimiento y a otros no les es dado el entendimiento. Algunos sí van a poder entender, otros no van a poder entender, pero
Cuando Jesús habla de ser dado, que algo es dado, no es una suma, no es una operación, no es una capacidad nuestra, es gracia de Dios. A algunos les es dado y a otros no les es dado. Si nosotros solamente leemos este versículo, podemos llegar a caer en el error si sacamos de contexto este versículo y vamos a pensar de que Dios escoge o elige a algunos y a otros Él los rechaza. Si uno lee apresuradamente y Dios no le revela, uno pensará de que Dios tiene favoritos y hay gente que no es favorito. Parecería que Jesús a algunos decide salvar y a otros decide deliberadamente condenar, pero no es así. Aún de esta forma, en que a algunos les es dado y a otros no les. Y los pescadores, su barca, su oficio, y comenzaron a seguir. Y Él les dice, a ustedes les es dado. A sus discípulos les decía, a ustedes les es dado, porque me siguieron. Pero no me siguieron ustedes porque fue una idea suya, sino porque yo los escogí a ustedes. El reino de Dios se acerca a nosotros. Jesús hoy se acerca a nosotros y nos dice, sígueme. Si yo soy capaz de dejarlo todo por seguir a Cristo, Él comienza a revelarnos. Él comienza a mostrarnos los misterios. ¿Alguna vez han abierto la Biblia las primeras veces que comenzaron a conocer a Dios y a caminar? Leían y no entendían. Leo pero no entiendo. A algunos les es revelado y a otros no les es revelado. A algunos les es dado y a otros no les es dado. Ahora, no es porque no sepamos leer, porque hay un montón de versiones, hay un montón de traducciones de la palabra, pero a pesar de esa facilidad que tenemos, la palabra no entra, no penetra, no la entendemos. Y volvemos a leer y volvemos a releer y nuestra mente trata. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos con nuestra mente. Y es Dios el que revela, Dios es el que trae la revelación. Si mi corazón está aquí en la palabra, si mi corazón quiere realmente obedecer, si mi corazón quiere saber más de Dios, Dios comienza a revelar. Pero si yo no tengo la intención de conocer a Dios, de estar un tiempo con Él, esta escritura va a ser muy pesada para nosotros. Será muy pesada. Comenzaremos con muchas ganas. Empezaremos a abrir, yo voy a abrir el libro de Génesis y comenzaré. Llegarán a Levítico y ahí nomás dejaremos. Porque es una lectura pesada. Un hermano dice, comencé a leer Crónicas, no lo entiendo nada. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón y dejamos nuestra vida y obedecemos la palabra de Dios, dice la palabra que Dios comienza a revelarnos, Dios comienza a enseñarnos. Dios es el que nos enseña. Es Dios el que comienza a ministrar nuestras vidas. Dios nos llevará a la palabra que necesitamos. Cuando estemos haciendo nuestro devocional, y oremos a Dios, Señor, háblame por tu palabra, y Dios comenzará a hablarte, y te dará más, y te dará más, y te dará más entendimiento, y comenzarás y enseñarás a otros. Nos será impuesta esa necesidad de poder hablar de Dios. Dios pondrá esa necesidad de poder, de no callarnos, de tener que hablar, de hablar. Recién cantábamos una canción, anunciaremos al mundo. No porque haya sido una idea nuestra, sino porque hay algo dentro de nosotros que nos hace hablar. Cuando vemos a alguien que está con un problema, no podemos callarnos. Eso lo hace Dios. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas. No podemos. Lo vamos a intentar por un tiempo, pero nuestras fuerzas se van a acabar. El entendimiento va a llegar hasta un cierto punto. Mucha gente, el único día que lee la Biblia es el domingo, cuando se abre la reunión, porque durante la semana no lo entiende.
Cuando alguien se los explica, dice, claro, así es. ¿Qué pasaba con el eunuco que iba leyendo la palabra de Dios? Él decía, estoy leyendo, pero no entiendo. Felipe le decía, no, si querés yo te puedo enseñar. Y él, ¿sí?, abrió su corazón. Y comenzaron a hablar de los misterios del reino, comenzó a hablar Felipe. Y eso provocó el cambio, una transformación en su vida, que en ese mismo momento, cuando encontraron un lugar donde había agua, dijo, ¿qué me impide para bautizarme? Dios comienza a revelarnos. Dios pone esa necesidad, me voy a bautizar, voy a comenzar a hacer el discipulado, voy a comenzar a hacer actitud pastoral, voy a comenzar a hacer algo para Dios, porque siento la necesidad en mi corazón de poder hacer algo. Dios va poniendo eso en nuestra vida. Dios pone eso en nuestro corazón. Dios hace que nosotros vengamos hoy a la mañana. Dios es el que nos trae. Dios nos va trayendo. Pero las personas, dice la Biblia, que lo rechazaron. A pesar de que Dios venía a enseñarnos el reino de los cielos, el reino de Dios, dice que muchas personas lo rechazaron. Y al rechazarlo, no les fue revelada la verdad. Y ahora vamos a ver por qué esto es un acto de gracia también. Es un acto de gracia cuando nosotros abrimos nuestro corazón y Dios comienza a revelarnos. Porque no es algo, un entendimiento de nosotros, no es sabiduría nuestra, sino que es algo que Dios está depositando. Y eso es la gracia de Dios. Por gracia, hoy somos salvos. Por gracia, hoy nos es revelada la palabra. Por su gracia, hoy nosotros estamos aquí. Por su gracia, hoy estoy entendiendo. Pero aquellos que no entienden, aquellos que cierran, también hay un acto de gracia de parte de Jesús. Los religiosos de esa época esperaban un Mesías totalmente diferente. Era una de las razones por las que rechazaban a Jesús, porque no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías político, militar, que venga a derrocar el imperio romano que los oprimía. Pero Jesús vino a presentar otro reino. Él dijo, mi reino no es de esta tierra. Yo los estoy preparando para algo mucho mejor. El reino de esta tierra perece, termina. Hoy ni siquiera existe el imperio romano. Existe una ciudad llamada Roma, pero el imperio ya no existe. El reino de esta tierra no es algo que yo estoy buscando, dice Jesús. Yo vengo a presentarles un reino eterno. Y los que vayan a heredar el reino eterno deben de asegurarse de tener la vida eterna. Ese es el reino que yo vine a presentar. Incluso Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar, porque él le dice, ¿eres tú el Mesías al que nosotros estábamos esperando? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Hay alguien que tenemos que esperar? Y Jesús les dice a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y díganle a Juan las cosas que oyeron y vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. El evangelio de salvación es anunciado. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, yo soy. Yo soy el que estaban esperando, pero no soy el que ustedes pensaban. No soy de la forma en que ustedes creían. No es el reino que ustedes estaban pensando. Es un reino espiritual, es un reino que comienza en nuestro corazón. Pero los religiosos lo rechazaban, porque el Mesías no era lo que ellos esperaban. En otra versión del versículo 12 que estábamos leyendo, en la NTV dice, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Hay un doble propósito en las parábolas. Por eso es que Jesús enseña con parábolas, para que los que ya han entendido, los que ya recibieron la palabra, reciban aún más.
Para los que ya abrieron su corazón, les sea entregado más. Y aquí está el acto divino de gracia del que yo les comentaba. Para los que rechazan, para aquellos a los que no les es dado porque rechazan la palabra de Dios, porque rechazan el Evangelio. Ahora, pónganse a pensar en esto. Si yo estoy todo el tiempo rechazando y rechazando, es mejor que yo no comprenda la palabra. Porque mientras más comprenda, mientras más entienda, más condenación estoy sumando a mi vida. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a la región de Galilea? Ustedes vieron y ustedes oyeron, el juicio será mucho más grande, porque ustedes vieron, ustedes oyeron, que con Sodoma. Ellos no vieron, pero ustedes viendo rechazaron. Aún ahí está ese acto de gracia de parte de Jesús hacia con nosotros, de parte de Dios hacia con nosotros, que esconde. ¿Para qué? Porque como dice su palabra en Lucas 12, dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que más conoce, al que más sabe, al que más entiende, más se le va a demandar. Al que más conoce, más se le va a dar. Pero si yo estoy rechazando y rechazando y estoy entendiendo, yo estoy rechazando deliberadamente. ¿Y qué pasa? Dios me va a reclamar eso que entiende. Entonces, por eso Jesús, aquellos que rechazan, les cierra el entendimiento para que no entiendan y sigan sumando condenación a su vida. Juicio de parte de Dios. El juicio viene. Cuando nosotros hemos oído, aquellas personas que han oído la palabra y que han rechazado, aquellos que han ignorado, aquellos que han sido indiferentes a la palabra de Dios, dice la Biblia que Dios nos va a demandar. Jesús muestra su gracia aún para los que lo rechazan. No permita que sigan entendiendo, no permite que sigan escuchando, porque mientras más sepan, mientras más escuchen, más condenación estarán sumando para su vida. Versículo 14 dice, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías. Isaías había anunciado esto, que en esa época y hasta el día de hoy, mucha gente va a rechazar, mucha gente va a oír, pero no va a escuchar, va a ver, pero no va a entender. Y todos estamos escuchando lo mismo, pero algunos van a entender y otros no van a entender escuchando lo mismo. Los fariseos no creyeron a esta palabra. Los fariseos no creían, entonces no les era revelada. Y todas las cosas que hacía Jesús, ellos se lo atribuían, dice la Biblia, a Satanás. Él expulsa demonios porque él tiene a Satanás. No creen que él era el Mesías. No creían, entonces el entendimiento, Dios se lo cerraba. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿De qué se ha engrosado? Lo vimos la semana pasada, de soberbia y de orgullo. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿Han visto alguna persona escuchar pesadamente? ¿Hemos escuchado alguna vez cuando vinimos a este lugar pesadamente? Son esas personas que están escuchando, me están mirando, pero no están entendiendo. O están mirando el reloj, o están mirando el teléfono, o están revoleando los ojos, mirando la hora. ¿A qué hora termina la reunión? Escuchando pesadamente, otra vez con lo mismo, otra vez con esto. Escuchan pesadamente. La mirada está ahí, pero la mente está perdida. Han hablado con alguna persona que le están hablando y la persona ya está en otro planeta, en la luna, me dice mi señora. Estás en la luna. Y con los oídos oyen pesadamente, como diciendo, ¿a qué hora termina de predicar? Ya tengo hambre. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y sigue, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no le oyeron. Si hoy estás escuchando y si hoy estás entendiendo esta palabra, eres bienaventurado. Somos bienaventurados. Si estás escuchando y estás entendiendo, es Dios el que te está revelando. No es por mi capacidad de explicar, porque yo no puedo penetrar con mis palabras en tu corazón. Si estás entendiendo esta palabra, es porque Dios te está revelando ahora. Es porque Dios te está abriendo el entendimiento. Y eres bienaventurado. Eres bendecido. La palabra de Dios está penetrando, está tocando. Y Jesús explica esta parábola, porque ve que aún no entienden sus discípulos. Ahí no logran poder captar. Y Él se toma ese tiempo de poder explicar con peras y manzanas. Oíd pues, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros, los que están entendiendo, los que están escuchando, no pesadamente, no aquellos que cierran sus ojos ni sus oídos. Vosotros, escuchen la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. En Lucas, capítulo 8, me enseña que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra. En esta historia, en la palabra de Dios, en la Biblia, Jesús es el que va a sembrar. Pero hoy, los que siembran somos nosotros. Nosotros somos los sembradores, que tenemos que salir y llevar su palabra a todos los terrenos. No importa. No, pero aquella persona no quiere saber nada. Igual la palabra ahí. Tiene que enviar. Nosotros somos sembradores. Tenemos que regar la semilla, que es la palabra de Dios. La primera semilla, entonces, dice la Biblia, cayó en un terreno duro, un corazón endurecido por la soberbia y el orgullo. Esta clase de personas son presa fácil para el enemigo. Son personas que escuchan la palabra de Dios, pero rechazan directamente. No, a mí no me vengas a hablar de Dios, yo tengo mi costumbre. Cada uno con sus formas, cada uno con sus religiones. Yo, a mi tiempo, a mi ritmo. ¿No? ¿Han escuchado eso? Yo voy a buscar a Dios, pero voy despacio porque yo soy medio lento para entender. Yo hago mi tiempo. No provoca ninguna resistencia. El enemigo dice que viene y arrebata esa palabra, porque nunca la quiso tomar, nunca quiso obedecer. Ni siquiera es una rivalidad para el enemigo, porque está ahí. El enemigo viene y no provocó ninguna resistencia, porque decidió
rechazar. Si yo echo una semilla aquí en este terreno duro, no va a penetrar. Voy a venir con la escoba y no sé más de la semilla, porque se perdió. Así es el corazón endurecido, por el orgullo, por la soberbia, el creer que no necesitamos de Dios, el creer que somos autosuficientes, que somos mejores que Dios. Esta es la palabra que cayó, dice la Biblia, en el camino. La dureza del corazón hace que no haya ninguna resistencia para el enemigo y el enemigo arrebate esa palabra. Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. El diablo sabe perfectamente que la palabra de Dios puede provocar en nosotros la salvación. Entonces él apresuradamente viene a robar esa semilla, porque sabe que en el momento en que nosotros creamos esa palabra, dice la Biblia que somos salvos. Entonces él aprovecha. En la puerta ya nos está esperando el enemigo para arrebatarnos esta palabra. Si nosotros no la tomamos para nosotros, en la puerta está el enemigo esperándonos. No el portero, no es que está ahí en la puerta, está afuera, me refiero. El enemigo espiritual, ¿sí? No es contra carne ni sangre nuestra lucha. El enemigo viene a robar esa palabra para que no seas salvo, para que no haya libertad. Porque él sí tiene más fe que muchos de nosotros. Él sabe que esa palabra puede producir mucho fruto y que puede ocasionar que otras personas puedan comer de este fruto. El enemigo sabe que la palabra de Dios, en buena tierra, cuando nosotros la retenemos, produce salvación, produce libertad en nosotros. La otra semilla cayó en los pedregales. Esto nos habla acerca de un corazón que no echa raíces. Lo vemos sirviendo a Dios, a este corazón, con mucho entusiasmo. La palabra de Dios llegó a la vida de esta persona. Llegó a la vida. Dios produjo un milagro, Dios contestó una petición, Dios le dio una palabra y comenzó con tanto entusiasmo. Pero había cosas aún debajo. Había piedras. Esa pequeña y delgada capa de tierra hace que nosotros seamos superficiales y no echemos raíces. Nos habla de un evangelio superficial, que simplemente de aquí hacia afuera. Estoy muy contento de poder servir a Dios, pero cuando llega la aflicción, cuando llega el problema, cuando el hermano me miró mal, cuando el líder o el pastor no hizo lo que yo pensaba que tenía que hacer, cuando mi hermana no me abrazó, no me dijo que me quería, no me abrió la puerta, me miró mal. Entonces, ese es un corazón que recibió que lo único que sostiene es el cariño de la gente. Superficial. Es un evangelio superficial. Es una vida superficial. Sí, traemos nuestra Biblia, sí, venimos a las reuniones de oraciones, pero ante el primer problema, que obviamente pasará en la comunidad cristiana, porque todos tenemos nuestros procesos, todos crecemos de formas diferentes, todos tenemos nuestro temperamento, todos tenemos nuestro carácter. Pero nuestra vida estaba aferrada a eso, al pastor, al líder, al hermano que me viene a buscar, a la hermana que no hay raíz. Y es necesario sacar primeramente todo lo que hay, esas piedras. Nosotros en casa, mi esposa, ella tiene un par de plantas y uno conoce el terreno de acá. No es que vas a tirar una semilla y va a crecer, sino que hay que trabajar, sacar las piedras, hay muchas piedras.
Y eso es lo que pasaba. A veces uno busca a Dios y viene con tantas ganas, pero se quedó sin trabajo, o enfermó, o sufrió alguna pérdida. Y no, entonces no era lo que yo esperaba. No era como yo pensaba que iba a ser el camino. Y dice la Biblia que flaquea su fe, tropieza y se va. No hay fruto. Por eso Colosenses 2:7 nos dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo. No en la iglesia, no en el pastor, no en la hermana, no en el hermano, no en papá, no en mamá. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a encontrar situaciones que no nos gustan, vamos a encontrar situaciones que nos desagradan. En algún momento, algún hermano de la iglesia va a venir cruzado, con problemas quizás, con alguna situación, y nos va a contestar mal y nos va a hablar mal. Pero si nuestra mirada está puesta en Cristo, no me afecta lo que pase al lado. Porque he producido raíces. Mi fe está aferrada a Cristo, no en la gente. Hay otro terreno, entonces, el que cayó en espinos. Es un corazón lleno, dice la Biblia. Un corazón lleno. ¿Pero de qué? De afán, de preocupaciones. No es un corazón duro. No es un corazón superficial. Pero es un corazón ocupado. Es un corazón dividido. No hay espacio para Dios. Mi vida está no ocupada. Mi vida está ocupada. Mi corazón está dividido. Un corazón dividido sufre ansiedad, producto de tener que decidir entre Dios y alguna otra actividad y alguna otra cosa. Llegar a esa discusión, a ese pensamiento de ¿voy a la iglesia hoy o me quedo a dormir? ¿Me voy a la iglesia? Tener esa discusión, tener ese tiempo, provoca ansiedad, provoca hasta rabia. Justo era el cumpleaños hoy, justo hoy también tengo la reunión. Un corazón ocupado, un corazón dividido. Algunas veces gana Dios, otras veces gana el partido de fútbol, el quedarme en casa o algún evento social. Eso es el corazón dividido. Ahora, no estoy diciendo que el partido de fútbol, el paseo o el evento social no sean importantes, o que no sea bueno. Lo malo es tener que decidir entre uno y lo otro. Pero si nosotros lo primero que tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, es Dios, no vamos a tener eso. Pero mientras que nuestro corazón esté dividido, mientras que en mi corazón haya preocupaciones, el engaño dice, el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño? Mientras yo más trabaje, necesito todos los días de la semana. No me alcanza de lunes a viernes. También voy a usar el sábado, también voy a usar el domingo, porque así voy a tener más dinero y así voy a estar más tranquilo y así voy a poder tener y así. El engaño de las riquezas. Un corazón dividido. Un corazón dividido dice que te ahoga. Se ahoga. Porque hay tantas actividades, hay tantas cosas que nos ahogamos y no sabemos para dónde correr. Y dice la Biblia que no da fruto. Pero dice que una parte cayó en buena tierra. Una parte donde había profundidad de tierra. Donde no habían cosas ocultas. Donde un corazón no está ocupado por otras cosas. Donde Dios ocupa el primer lugar. Y Dios es lo único que yo tengo. Ese corazón es el que da fruto. Ese es el corazón que recibe la palabra y que la entiende.
no es un cristiano superficial, no es una persona ocupada, no es una persona que corre detrás del engaño de la riqueza. Es un corazón que obedece a Dios. Si oíste y entendiste, es porque lo recibiste con fe. Si hoy entendemos, si hoy comprendemos la palabra de Dios, es porque Dios está permitiendo que lo entiendas. Y si hoy no estás entendiendo, debemos de pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros, que arrepentirnos. Si hoy estamos acá, yo los invito a ponerse de pie. Si hoy estamos aquí, estamos escuchando pesadamente, mirando ya la hora, debemos de arrepentirnos. Si estoy viendo la mano de Dios en mi familia, si he visto que Dios ha puesto su mano en mi hogar, ha puesto su mano en mi vida, y aún así no puedo hacer raíces, no puedo decidir entre Dios y las cosas del mundo, debemos de arrepentirnos, pedir perdón a Dios. Si nuestra permanencia en los caminos de Dios se basa en la ausencia de problemas, o depende del hermano, o depende de mi esposa, o depende de mi papá, de mi mamá, del pastor, del líder, debemos de arrepentirnos. Si lo que hacemos afuera de la iglesia tiene el mismo valor que lo que hoy hacemos aquí, si lo de afuera tiene el mismo valor y está al mismo nivel, no vamos a dar fruto. Pronto nos vamos a ahogar. Pronto, el domingo en la mañana va a ser una reunión muy pesada. Pronto el servicio a Dios que estoy haciendo me será muy pesado. Debemos de recibir la palabra en el corazón, debemos de recibir y ser obedientes para aquellas personas que hoy quieren recibir el entendimiento de Dios. A algunos le da el entendimiento. ¿A quiénes le da el entendimiento? Aquellos que reciben con gozo, aquellos que reciben que hay profundidad en su corazón, aquellos que se entregan verdaderamente a Dios. Dios comenzará a revelarles, Dios comenzará a enseñar. Es una vida de obediencia la que produce el fruto. Lo que produce el fruto es mi obediencia, no la apariencia, no el apoyarme en alguien, no tener un corazón dividido. No sirve la tibieza, no sirve, porque o vamos a servir a un Señor y vamos a despreciar al otro. Así dice la Biblia. No podemos servir a dos señores. Debemos decidir para no perder tiempo, para que no perdamos tiempo, para que no hablamos nuestra Biblia en nuestra casa y no entendamos, para que no vengamos aquí y nos durmamos en el asiento o estemos pensando en otra cosa. No perdamos nuestro tiempo, decidámonos, no tengamos un corazón dividido. Si ustedes creen que lo que está afuera es más importante, están perdiendo el tiempo aquí adentro. Y si ustedes creen que esto es lo importante, están perdiendo el tiempo afuera. Si creen que los caminos de Dios es lo único y es lo más importante, todo lo que hagamos afuera, como dice el apóstol Pablo, todo es basura para mí. Así decía Pablo. Mateo dejó todo lo que hacía. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, todo dejaron. Y Dios comenzó a revelarles. Y hoy podemos ver el libro de Mateo, las cartas del apóstol Pedro, cómo Dios comienza a revelar, cómo Dios comienza a enseñar. Personas que no tienen estudio, como Pedro, personas que se dedicaban a otra cosa que nada que ver con lo que Dios les estaba preparando. Y hoy podemos disfrutar de cómo Pedro enseñaba. Y dice que él, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar. Y 5,000 personas recibieron a Jesús en su corazón en su primera predicación. La gente, los fariseos, los religiosos decían, ¿de dónde saca tanta inteligencia si nosotros lo conocemos? Es un ignorante. Pero no es nuestra habilidad, no es nuestro conocimiento.
No es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios, es el conocimiento de Dios. Si hoy estamos escuchando y estamos entendiendo, somos bienaventurados, porque Dios quiso revelarte esto, porque Dios quiere revelar esto a nosotros. Pero si no estás entendiendo, si no entendiste nada de lo que yo dije hoy, debemos de pedir a Dios, entonces, que Él toque nuestra vida, que Él toque nuestro corazón, porque hay una pesada carga que Él te está pidiendo. Hay una pesada carga que está sobre nosotros y que Él dice, tráemela. Yo ya padecí, yo ya morí en la cruz, yo sufrí, yo me convertí, dice, en pecado. Él no conoció pecado, pero Él se hizo maldito por nosotros, para que hoy nosotros podamos vivir en libertad, para que hoy cuando abramos la palabra de Dios, caminemos y produzcamos fruto, pero fruto extraordinario, al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo les invito a hacer una oración. Aquellos que quiere que el reino de Dios crezca en su vida. Aquellos que quieren echar raíces. Es importante echar raíces, porque así vamos a dar mucho fruto. Vamos a pasear por muchas iglesias, pero yo les recomiendo, encuentren una y echen raíces, porque en el momento de la aflicción es la palabra de Dios la que nos va a sacar adelante. Es la palabra de Dios el que va a traer libertad, es la palabra de Dios el que va a traer sanidad. Y Él lo dijo, aquellos que entienden, aquellos que oyen, aquellos que ven y entienden y comprenden, yo, dice Jesús, yo los sanaré. Hay sanidad, no solamente física, lo más importante es la sanidad del alma, la sanidad del corazón. Amén. Aquellos que nunca se hayan decidido por Cristo, yo quiero invitarlos a hacer una oración. Esta oración simplemente es una guía. No va a causar ningún efecto si yo no lo creo. No es por repetir en donde está, no es una abracadabra, ni sadalacadula. Es algo que yo debo de creer en mi corazón. Amén. Y ahí va a producir el efecto. Retengo la palabra, echo raíces. Esta planta crece porque tiene espacio y da mucho fruto. Cerremos nuestros ojos. Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Entra a mi vida. Te entrego mis cargas. Gracias por hacerme tu hijo. Y porque sé que mi nombre está en el libro de la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Dios de la gloria, Señor, tú has dado una palabra, Dios,